convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República. ¿Qué es lo importante de todo esto? Por favor, cuando ustedes estén litigando, primeramente Dios, unos años, cuando ustedes estén litigando por en materia laboral, que no se les olvide que parte del Código de Trabajo, la Constitución, pactos colectivos, convenios colectivos, reglamento interior de trabajo, el reglamento sobre salud y seguridad ocupacional, todas las disposiciones legales le van a ser importantes a usted para poder estudiar bien un caso determinado. Y vean, está hablando que también son derechos mínimos, imagínense, que pueden ser superados a través de la negociación colectiva. Entonces, sí tenemos el fundamento legal. Si yo en el examen le preguntara, fundamento legal, establecer que los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que no se les olvide que hay muchos tratados que no están ratificados por Guatemala, ¿sí? Entonces, por favor, esto sí está claro. Por ejemplo, hay un convenio que es el convenio 189, que se refiere al trabajo de casa particular o casa doméstica. Ese no está ratificado por Guatemala. Han tratado todos estos sectores de la clase trabajadora presionar para que de otra manera Guatemala ya trate de ratificar este convenio. Además, estas organizaciones con el Ministerio de Trabajo, de hecho, de antemano ya tienen listo el reglamento. Que no se les olvide que todos los reglamentos internacionales por Guatemala, para su aplicación en el país, necesitan un reglamento. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos mención del para en Guatemala 15 años, que nos hablan del convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, para poderlo aplicar, el Ministerio de Trabajo tiene el acuerdo ministerial 260-2019 que nos va a desarrollar ese convenio. Así es que todos los convenios tienen su propio reglamento para aplicación. Pero lo que quiero que nunca de como estudiantes de Derecho y próximos a ser abogados y notarios es que estos tratados son derecho vigente en Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué son imperativos? Y eso ya lo vimos nosotros en los cuartos de los considerandos, especialmente en el segundo considerando, dice, es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina, a la técnica jurídica y así como integrarlo con precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales ratificados por Guatemala. Miren qué interesante, ¿sí? Estamos hablando nosotros y en el cuarto considerando tenemos la base legal para decir que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son imperativos, son derecho vigente positivo, derecho que se tiene que aplicar. Y por supuesto, ahí le indiqué yo que en el artículo 20 que se ve los contratos individuales, pues va a ser de observancia general. Bueno, hablar de los convenios tenemos que hablar de la Organización Internacional del Trabajo. Importantísima para nosotros. Tiene su constitución, tiene sus antecedentes, pero lo más importante es de que vamos a ver cuántos convenios adoptó en la primera conferencia. Fíjense que cada vez que les hablemos nosotros de la Organización Internacional del Trabajo y le hablemos de la Conferencia Internacional del Trabajo, es por decir unas asambleas que se van a cabo cada año. Ustedes escuchan que los presidentes de nuestro país en tiempo de pandemia pues se participó de la manera virtual, pero todos los presidentes han visto desde El Salvador, que precisamente en el seno de todas estas de Naciones Unidas y especialmente en la Organización Internacional del Trabajo, dan su discurso pues en lo relativo precisamente al derecho al trabajo. Y esta organización es tan importante que hay denuncias, hay denuncias presentadas por países miembros en contra de otros países. Nosotros como Guatemala hemos tenido denuncias en la OIT. Entonces vamos a ver los antecedentes. Me le pone mucha atención porque lo que yo le subrayé con resaltado con rojo, esto está sujeto a evaluación. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Fíjense que después de la Primera Guerra Mundial, eso era un caos el mundo. Y entonces era necesario
y entonces invitaron, se van a dar cuenta, por favor, esto ya lo tocamos, pero lo vamos a repetir. Fueron, creo que 7 representantes de diferentes países. ¿No? Se nombró una comisión precisamente para que dieran ya todo el parámetro para crear la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, fue en 1919 que fue creada en el Tratado de Versalles. Si usted lee, para no confundirnos, antes de este Tratado de Versalles hubo una reunión en París, pero por favor, si yo le preguntara a usted qué tratado dio origen a la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando del Tratado de Versalles. Fue producto, bueno, al terminar la Guerra Mundial. Claro, aquí comenzamos nosotros con la discusión de diferentes tratadistas. Unos dicen que era para buscar la paz social mundial, otros dicen, no señores, en 1917 ya estaba la revolución bolchevique en Rusia y era necesario que también el sistema capitalista pudiera y elaborara una norma de carácter internacional precisamente para contrarrestar todos esos procesos que se estaban dando en el mundo. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo, establecida, por eso digo, no vamos a confundir, por la Conferencia de la Paz, que se elaboró por primera vez en París y luego en Versalles. Por eso no nos vamos a confundir. En la reunión de París no se pensó, posiblemente se practicó, pero quien dio origen, quien creó la Organización Internacional del Trabajo, fue el Tratado de Versalles. Y eso sí me interesa. Esta comisión estaba integrada por el presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo, o sea, por un norteamericano. También por Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Estados Unidos, ¿sí? Pero lo interesante de todo este tema que yo quiero tocarles es que después de Bélgica estaba Cuba. Vean qué interesante. Tuvimos un representante nosotros del área nuestra en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Y era precisamente Cuba. Estamos entonces que fueron 9 países, o sea, representantes de 9 países, la comisión que se creó precisamente para elaborar, para preparar todo a la Organización Internacional del Trabajo. Y por supuesto, pues yo le voy a dejar ahí todos los documentos que son valiosos. El día que usted quiera hacer su tesis la puede hacer usted solo a la Organización Internacional del Trabajo y sus tratados. Ustedes tienen ahí para hacer la tesis, la mayoría de ustedes, solo este tema. Oye, pero son temas que muchas veces no se quieren platicar. Pero bueno, dice que las áreas que podrían ser mejoradas, fíjense, estamos hablando el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos hablando de las jornadas de trabajo, están hablando de la contratación de mano de obra, están hablando del trabajador con las enfermedades y accidentes como consecuencia del trabajo, la protección de niños, jóvenes y adolescentes. Imagínense, en 1919 ya se está dando la explotación y era necesario que existiera una legislación a nivel mundial. Pensión por vejez e invalidez, reconocimiento del principio de igualdad, retribución e igualdad de condiciones, reconocimiento del principio de libertad sindical, organización de enseñanza profesional y técnica y otras medidas. Entonces, por favor, yo les hablaba a ustedes de que un país de Europa, no sé si era Islandia o Finlandia, hace un par de años la noticia dice, avanza hacia el desarrollo laboral o avanza hacia la protección de los derechos de los trabajadores. Han fijado 40 horas de trabajo semanales. No, ellos lo que hicieron fue adoptar, o sea, ratificar un convenio en la Organización Internacional de Trabajo que precisamente habla de las 40 horas de trabajo a la semana. Si ustedes ven acá, bueno, entonces el seguro social, el programa de IBS, el programa de libertad, todo lo de libertad sindical, INTECAP con la enseñanza profesional y técnica, todo eso es producto de normas internacionales. Claro, hubo voluntad política de quienes gobernaban en ese entonces, hubo también la participación de la clase trabajadora y posiblemente de algunos empresarios, precisamente para que esto se llevara a cabo. Pero les garantizo que cada convenio mala ha sido precisamente una lucha de la clase trabajadora. En el inicio, la Organización Internacional del Trabajo ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo. Desde sus primeros días, la primera conferencia internacional de trabajo, fíjese, todas son actualmente en Ginebra, pero la primera fue en Washington. Fue en 1909 y por favor,
Tome nota de esto, que se lo puedo preguntar. Es que qué interesante, imagínense, la primera vez que se reunían los países miembros de la OIT, dicen, señores, vamos a aprovechar y es de urgencia mundial y vamos a adoptar 6 convenios internacionales. Y por supuesto usted puede buscar los convenios, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se referían precisamente a lo siguiente: a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, protección a la maternidad. Imagínense dónde viene. Trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. 6 convenios. Los primeros 6 convenios se adoptaron precisamente en la primera conferencia. Y como dato curioso, esta conferencia se dio en Estados Unidos, en Washington. ¿Sí? Luego, la OIT, lo que hablábamos, estableció su sede en Ginebra. En verano de 1920, un francés fue el primer presidente de la Organización Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de se creó, perdón, la Oficina Internacional del Trabajo, que esta secretaría es la Secretaría Permanente de la OIT. Y pues impulsó otros 9 convenios y 10 recomendaciones en menos de 2 años. Imagínense qué interesante todo el avance, la necesidad que teníamos. Pues yo creo que todo esto de la misión e impacto de la Organización Internacional del Trabajo se lo voy a dejar ahí nada más. Si quiere, pues tomar nada más de lo subrayado, que estamos hablando de 187 Estados miembros. Luego, cómo funciona la OIT, tenemos el tripartidismo y el diálogo social. Tripartidismo, ¿por qué? Porque quiero decirles que en cada conferencia, todos los años hay conferencias, en cada conferencia que se lleva a cabo en Ginebra, participan representantes de trabajadores, representantes de patronos y representantes del Estado. Y siempre la OIT busca el diálogo social como una manera de resolver cualquier tipo de conflicto. Luego nos vamos a los 3 órganos principales de la Organización Internacional del Trabajo. La primera, la Conferencia Internacional del Trabajo, que dice que es la que establece las normas y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada Parlamento del Trabajo, me le pone nuestra atención a esto, se reúne una vez al año, todos los años. Es también un foro de discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. 2, el Consejo, este es su segundo órgano. La más importante es la Conferencia Internacional del Trabajo. La segunda institución que tiene, o órgano que tiene. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre política de la Organización Internacional del Trabajo y establece el programa de presupuesto, y después es sometido a la conferencia para su adopción. Y por último tiene la tercera institución, el tercer órgano, la Oficina Internacional del Trabajo. Es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Miren, estas son las 3 instituciones, los 3 órganos que tiene fundamental la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Luego, pues yo ahí le voy a dejar, la OIT se organiza periódicamente en reuniones regionales, sistema de control de las normas de OIT, pero que viene a las asociaciones al servicio de desarrollo. Desde comienzos de los años 1950, la Organización Internacional del Trabajo proporciona cooperación técnica a países en todos los continentes y en todas las etapas de desarrollo económico. Los proyectos son implementados gracias a una estrecha colaboración entre los países beneficiarios, los donantes y la OIT, que mantiene una red de oficinas exteriores en todo el mundo. La cooperación para el desarrollo constituye puentes entre la función normativa de la Organización Internacional del Trabajo y las mujeres y los hombres en todas las partes del mundo. Es esencial para ofrecer a las personas oportunidades de trabajo decente y para ayudar a nuestros mandantes, trabajadores, empleadores y gobiernos a hacer realidad el programa del trabajo decente. En resumen, la cooperación para el desarrollo afianza las capacidades técnicas, organizativas
e institucionales de los mandantes de la OIT, a fin de que puedan poner en práctica una política social coherente, eficaz y garantizar el desarrollo sostenible. ¿Sí? Luego, pues está el programa de presupuesto, la dirección general que no la vamos a ver para que usted la pueda leer. El documento es un documento muy bien estructurado para que usted lo tenga ahí también y que le pueda servir más adelante. Y por supuesto, con todo respeto por los derechos de autor, nosotros, nada más para fines académicos, tomamos esta parte de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, precisamente que está en el libro Derecho Sustantivo Individual de Trabajo, del doctor César Landelino Franco López, que fue un distinguido profesor de nuestra casa de estudios. Ya Dios estará en el seno de Dios, ya está descansando, pero lo valioso es el aporte que nos dejó a nosotros como profesionales y como estudiantes. Y aquí pues él vuelve a hacer una remembranza de la Organización Internacional del Trabajo. La naturaleza jurídica. No nos vamos a meter a discutir porque creo que en términos generales hay algunas instituciones que no tienen una naturaleza jurídica. Acuérdense que siempre nosotros vamos a trabajar si es derecho público, privado, social. Pero acá pues estamos hablando de un organismo de carácter internacional. Por lo que esto no hay ninguna pena, yo se lo dejo ahí para que usted lo pueda leer como parte de su programa de estudios, pero por favor no lo vamos a evaluar. Tampoco vamos a hablar la competencia. La estructura, pues ya la vimos, ¿va? La Organización Internacional del Trabajo cuenta con 3 órganos principales: Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Y ahí estamos, pues cada quien tiene sus funciones que ya lo analizamos, ¿sí? Y aquí nada más con el aporte que es el doctor César Landelino Franco, pues es un aporte que nos puede dar muchísimo para entender si nos queda alguna duda del documento que le dimos lectura anteriormente, ¿sí? El carácter tripartito, que lo hablamos, patronos, trabajadores y el gobierno, el Estado, miembros. ¿Qué actividades llevan a cabo? Pues eso creo que lo vamos a dejar ahí, como digo, para que usted lo pueda leer. Le dejé toda la Constitución porque quiero que, pues si yo no se la dejo acá, hoy usted sabe que pues, una sugerencia que yo les quiero hacer siempre es, por favor, hagan su biblioteca virtual. Esta la pueden ustedes elaborar ahí en su computadora. Todos estos documentos le pueden servir muchísimo a usted. Ahí vendrán temas en los próximos semestres donde tengamos que ver nuevamente algunos datos de instituciones con la Organización Internacional del Trabajo. Ya vimos que sus normas de todos los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala son derecho vigente y positivo en Guatemala. ¿Sí? Claro, en lo que sea aplicable. Aquí está toda la Constitución. Dice, vamos a leer nada más el 1, se funda una organización permanente encargada de trabajar para la realización del trabajo expuesto en el preámbulo de esta Constitución y en la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia en 1944, como texto figura el anexo de esta Constitución. ¿Sí? Luego los órganos, otra vez, aquí ya tenemos la base legal, el artículo 2 de su Constitución y exactamente por las 3 instituciones o órganos que hemos nosotros desarrollado. Y ahí ustedes van a ver qué facultades tienen, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen nada más porque, pues, por el tiempo y todo. Esta, por favor, quiero que sí la tengan en cuenta para efectos de examen, ¿no? El Consejo de Administración se compondrá de 56 personas. Me interesa el término general de las 56 personas. Luego ahí está cuántos representan a los trabajadores, a los patronos y también a los gobiernos. Y ahí está desarrollado cada uno del tema. De aquí de este creo que nos vamos a ir concretamente al artículo 37. Que todo es importante, todo es importante. Yo quiero que usted lo tenga, pero hoy para efectos de examen y como puntualizar algunos puntos, pues creo que nos vamos acá al 31. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier reclamación o cuestión que se haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. Bueno, primero hablemos de la Corte Internacional de Justicia.
Miren, pues, este es un órgano que es el encargado de interpretar los convenios. Miren qué interesante. Si yo en el examen le preguntara a quién pertenece la Corte Internacional de Justicia, pero si yo le preguntara a ustedes, ¿a quién pertenece la Organización Internacional del Trabajo? Estamos hablando de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y por supuesto, la Corte Internacional de Justicia es un órgano que pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Por favor. Y en el artículo 37, creo que es el más valioso para mí, dice interpretación de la Constitución y los convenios. O sea, ¿quién va a interpretar con caso de duda del contenido de la Constitución, de toda esta normativa de la Constitución y, por supuesto, de los convenios internacionales que están ratificados por los diferentes países, en el caso nuestro, por Guatemala? Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriores concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Entonces, ¿quién se va a encargar de interpretar los convenios internacionales? Le corresponde a la Corte Internacional de Justicia. Tome nota, eso le va a servir, no tiene idea. Miren, me acabo de encontrar un abogado que decidió cambiar la perspectiva de su forma de litigar y quiero que solo litiga a nivel internacional en diferentes cortes. Y esta me hablaba realmente de unos asuntos que los ha estado discutiendo en el seno de esta corte. Y me ha parecido fabuloso que él en Guatemala no litiga, él litiga nada más a ese carácter a nivel internacional. Y ha sido formidable, ¿sí? La conferencia internacional reafirma principios fundamentales sobre los cuales se basa la organización, y en especial cuáles. El trabajo no es una mercancía. Eso es importante, ustedes. Cuando nosotros leemos en nuestro artículo, hay un artículo del Código de Trabajo que lo vamos a analizar, donde fíjense que hubo un momento donde hay una prohibición, donde dice que si Sofía, Brenda, Sofía tiene una empresa individual y se la quiere vender a Brenda, le va a vender los activos, tiene que tomar por supuesto los pasivos, pero nunca los trabajadores. Por eso la sustitución patronal. Si Sofía y Brenda van a hacer ese tipo, una actividad mercantil, una acción mercantil, no van incluidos los trabajadores, por lo tanto. Sofía tiene la obligación de decirle a la clase trabajadora que ella ha vendido la empresa Brenda y ya será decisión de los trabajadores que quieren continuar, ¿sí? De lo contrario, Sofía tendrá que indemnizarlos y pagarles todas las prestaciones de ley. Pero es que no son mercancía. Por eso dice, el trabajo no es una mercancía. Liquidar base legal, aquí la tenemos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Ojalá se tuviera esa conciencia, que la pobreza, pero también va a limitar prosperidad para los demás. La lucha contra la necesidad de perseguir con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de trabajadores, de empleadores, colaboren en un pie de igualdad. La idea es de que ellos participen en las discusiones libres y buscar precisamente en nosotros el bienestar común. Hoy por hoy yo les puedo decir que hay una reforma que también tome nota, pues si yo se la pregunto, aunque no, pero luego lo que quiero es ya tirarle sal a esa reforma, porque para mí en lo personal, no procede. Fíjense, se está discutiendo la reforma del artículo 96 del Código de Trabajo. Yo la escuché cuando viene una de las congresistas y dice, estamos proponiendo lo siguiente, estamos proponiendo que el salario mínimo se vea envergado en un 10%. Señores, si usted lee actualmente el 96, dice que el salario mínimo es inembargable. Tu nombre, estamos hablando de que la misma Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
dice que debemos llevar discusiones libres, deberían de correr a audiencia a los sectores que representan a la clase trabajadora para ver qué opinan. O sea, en materia laboral es importante, no solo que reciban la opinión del sector privado, no, también de los representantes de la clase trabajadora, porque yo les garantizo que se les invita en un diálogo abierto, en un diálogo social, que es la pretensión de la Organización Internacional del Trabajo. Les garantizo que vamos a buscar el bienestar común y podemos llegar a la conclusión que será de mínimo sin embargable, que se olviden de ese su 10%, porque ese ya es favorecer a un sector. ¿Sí? Las enmiendas, pues se las voy a dejar ahí, que las que ha tenido el instrumento público, la Constitución. Luego nada más vamos a ver los convenios internacionales, ¿sí? Los convenios, pues tenemos convenios y recomendaciones, está la elaboración, el proceso de la doble discusión, el proceso de la simple discusión, textos auténticos de los instrumentos, esto es importante. Flexibilidad de las normas internacionales. Ustedes van a llevar el día que les toque llevar las especialidades. Hay una parte ahí que se llama flexibilidad de las normas laborales. Es importante tomar en cuenta esta parte de la flexibilidad de las normas internacionales que nos habla la Organización Internacional del Trabajo. El carácter mínimo de los convenios y las recomendaciones, ratificación de convenios, clasificación de convenios, vigencia de los convenios, obligaciones de los estados, condiciones para la denuncia de un convenio, procedimiento para registro, carácter efectivo de la denuncia, sumisión, ratificación de los convenios y convenios en vigor. Todo esto se lo voy a dejar a ver yo, como todos estos documentos usted los puede leer despacio. Pero, miren, tómense un tiempo. Yo hablaba hoy con un médico, precisamente, que nos reunimos, y él me hablaba de sus estudiantes de medicina, por supuesto, ya cuando van a hacer, ya cuando están en la parte hospitalaria. Y él me decía, mire, me dejó asombrado algo. Le pregunté a un alumno, ¿qué tiempo dedicas para la lectura en el día? Y me dice, 30 minutos. Hombre, me dice, yo quiero que usted tome el hábito. Vean que leer todo este material que les estamos proporcionando a nosotros, que es parte del aprendizaje, pero nosotros hoy tuvimos que correr un poco por una circunstancia especial y valedera, por supuesto, que era una elección que había, que pues tenemos que respetar a las autoridades, y ellos dispusieron suspender las labores el día viernes, pues así lo teníamos que hacer. Textos auténticos de los instrumentos. Esto seguro se lo voy a preguntar. Pero ya vamos. ¿Quién me apoya para leer? Porque ya me cansé. ¿Quién nos apoya? Por favor, Estefan. Buenas noches, licenciado. Textos auténticos de los instrumentos. Según lo establece en el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de texto auténtico. Bueno, solo tienen dos, ¿va? Los que están en idioma francés y idioma inglés. Los demás no tienen el carácter de ser textos auténticos de la Organización Internacional del Trabajo. Y los otros temas, pues se los vamos a dejar ahí, nos vamos a ir a la última parte de estos convenios. Y lo que yo le tengo de rojo, precisamente, hoy quiero que estudie para efectos de examen, ¿sí? Y llegamos a esta parte final de los convenios en vigor. Estos sí están ratificados por Guatemala. Esto sí quiero que por favor me le ponga atención, porque sí viene una pregunta, ¿sí? Ahí le voy a preguntar yo si, por ejemplo, indíqueme cuál puede ser un convenio fundamental. Entonces usted dirá, bueno, podrá ser el del trabajo forzoso, libertad sindical, o el 99, el 87, el 98, el 100, el 105. Interesante, pues que ahí está el convenio 138 de la OIT y el 182, que es sobre las peores formas de trabajo infantil. Estos convenios en los fundamentales son, pero muy interesantes. Esto yo veo hasta lógica tienen, hoy. Estamos hablando de los... Ese documento, Cintia, ya está. Ese documento ya está, ¿eh? El de gobernanza. Miren qué interesante. Pues yo digo, tienen aquí la inspección de trabajo en términos generales y la inspección de trabajo en la agricultura.
la política de empleo y también tenemos sobre la consulta tripartita. 4 convenios que son los de gobernanza. Y los técnicos de donde están todos los demás. Ahí vamos a encontrar todos los demás. Hay muy interesantes, como por ejemplo, les digo, el 169 sobre convenio de pueblos indígenas y tribales, el 175 en tiempo parcial. Esos son muy determinantes que nosotros tenemos que analizar, ¿sí? Bueno, como les digo, pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar esto ahí, pero por favor, le hice en algunos puntos que lo voy a evaluar y que por favor no se les olvide de que pues hay menos estudio. Por eso, para poder ser nosotros de apoyo para ustedes, se los dejamos y hoy puntualicé los puntos que pueden estar sujetos el día lunes a evaluación, ¿sí? No, Sofía, que estás por ahí, no sé si ya tenemos definidos los horarios del examen. Fíjese que no, Lic, todavía no los han subido de la facultad ni los horarios, pero nomás los tenga, se los mando por los grupos. De una vez hagámoslo ahorita, mija, porque ya no da tiempo, ¿sí? Tenemos el día lunes, creo que comenzamos clases con la sección. ¿Con qué sección comenzamos el día lunes? ¿La I o la H? Jóvenes. Con la I. Estamos jóvenes, me escriben, me dicen. Lic, una duda. Ajá. No sé, pero me habían comentado que mañana se iba a dar un repaso, ¿no? ¿Verdad? Sí, es esa parte. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se presentó una dificultad ahí por un comentario de un alumno. Y de veras estamos por abortar totalmente todo. Esto yo me comprometí porque es un punto del programa. Y le hablé al secretario académico que yo iba a impartir esto. Por eso les agregamos a ustedes que esto fuera voluntario. No queremos presión, no lo estamos presionando. Mañana el INSEADALAN se va a tomar el tiempo, su valioso tiempo, a las 8 de la noche de impartir un repaso de todo lo que hemos visto y vamos a evaluar. Pero para evitar malos comentarios, para evitar siempre aquel alumno que esté inconforme, no con nosotros, esté inconforme con la vida, y hizo un comentario un poco adverso y molesto, le queremos advertir de que lo único que nosotros pretendemos es apoyarlos. Mañana, si usted quiere, se conecta, el licenciado Alan va a tomar todo el tiempo para repasar los puntos que hemos visto, para que ustedes tengan un resumen muy valioso que les va a servir para el día lunes. Y si usted esto le molesta, sencillamente no se conecte y sea feliz y nosotros seamos felices. Pero no nos quiten la felicidad, no nos la quiten. La emoción que yo tengo con el licenciado Alan de apoyarlos a ustedes es demasiado inmensa hoy. Por favor, no tenemos otra intención. Si ustedes ven, esperábamos más de 250 alumnos, se conectaron 60 alumnos, pues fue su decisión los que no quisieron estar, pues andarán preguntando, imagínate algunas cosas que cuando mañana van a estar con, mañana se va a hacer un repaso. Hoy oficialmente termino el punto, que es la segunda parte del programa, y se acaba. Vamos ahí, ¿otra pregunta? Todo esto ya se subió a Classroom, ¿eh? Licenciado, buenas noches, disculpe, y con el material de las compañeras que estaban anotando lo que usted decía que era importante en clase, no sé cómo nos lo van a hacer llegar, perdone. No, ya no se va a hacer llegar. Ese es un documento que yo les pedí a ellas para mí. Yo les hice énfasis a ustedes, hoy mismo les hice énfasis en algunos puntos. Entonces, por favor, ¿no? Ese material que hemos, claro que yo les he dicho a mí, para no olvidarme de algunos puntos que en la clase les estoy indicando, sobre esto los podemos evaluar. Entonces, con mucho respeto, ¿viste? Pero sí me los enviaron y los encuentro. Otra pregunta. Si no sabe qué, me voy a tomar todavía 10 minutos. Vamos a hacer un repaso con una condición. Si usted me contesta, bueno, y si no, pues ahí la paramos. Vamos a ver, pues, ¿sí? Dígame, ¿qué documentos de los que vimos hoy, en qué idioma se consideran auténticos por parte de la OIT? En francés e inglés. Inglés, licenciado, francés. Francés, inglés. ¿Es español?
español, ¿no? No, dijo que era el castellano, no sé, no Muy era, bien, no eran bien. auténticos. Muy bien, vamos a ver, pues, vamos a ver. ¿Con cuántos años me puedo jubilar yo del IX? Marisol, ¿tenés encendido tu micrófono? 65. 60 años y después 60 cuota años. pagada. 60. 60 años. Vamos con otra. Para tener derecho al aporte del adulto mayor. 65 años. 65. 65. 60. Vamos a ver. Para tener derecho a ser jubilado del Estado. 10 años de función en las 50 y 20 años en total y se puede jubilar a cualquier edad. Vamos a ver, pues. Con 20 años de trabajo, nos podemos jubilar en cualquier edad. Con 10 años de servicio y 50 de edad. Ahí sí hay requisitos, son 50. ¿eh? No se le va a olvidar que vimos definición de lo que es un servidor público, un trabajador civil del Estado, un empleado público y un funcionario público. ¿sí? El artículo 13 me le pone mucha atención, mucha atención al artículo 13. Vamos a ver qué otras cosas. Bueno, y que no se les olvide que hablamos del salario mínimo, que lo íbamos a preguntar, que lo debemos de saber, ¿sí? Entonces, que ahí que no se les olvide, yo pienso que tómelo por cantidades, ¿sí? Quedamos de que vamos a preguntar nada más el no agrícola, ¿oye? Vamos a ver, ¿quién crea jurisprudencia en materia laboral? La Corte de Constitucionalidad. Base legal. Artículo 43. 43. Bien, muy bien. Vamos a ver. Por favor, se recuerda que vimos las constituciones de Guatemala, ¿sí? Comenzamos con la Centroamérica, luego teníamos otra por ahí, luego la veníamos del 44, del 56, del 65 y del 85. La que mejor aporte hizo fue la del 44. ¿Por qué? Porque fue derecho vigente positivo. Las otras fueron derecho vigente, pero no positivo. Ya estaban en la ley, pero nunca se ejecutaron, nunca se llevaron a cabo. Pero el del 44 sí fue un derecho vigente y positivo. ¿sí? Vamos a ver qué otra. Fíjense que hay una partecita ahí que quiero que me estudien. ¿Se recuerdan que cuando vimos nosotros en las leyes laborales de algunos países, hablamos de, por ejemplo, que yo le estaba haciendo referencia que aporte había tenido en la República Dominicana, en Alemania, en España? Por favor, yo le dije subraye porque tiene un número muy grande, pero yo le indiqué que subrayara algunas. Oye, por favor, me le pone atención a ese tema. ¿sí? Déjenme ver lo demás. Viene el examen, viene muy fácil. ¿oye? ¿Edad para trabajar en Guatemala? 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. Entonces, ¿base legal? Artículo 106 de la Constitución. ¿Artículo? No. El convenio 138 de la OIT. Bueno, sí, ahí Artículo estamos. 31. No, el 31 nos da la libertad, Alexandra, de que podemos firmar nuestro contrato de trabajo, percibir nuestro salario y todo lo demás. Y Diana, estamos hablando exactamente del convenio 138, ¿viste? Si yo normalmente les pregunto el convenio, o si no, y si yo les preguntara la ley guatemalteca, que es el reglamento, que es el 260-2019, que fue el que más vimos, el que más vimos. Déjenme ver qué otra cosa. Me le ponen atención, por favor, al artículo 13. Vienen ahí cosas bien elementales, una o dos preguntas sobre cuando vimos el salvajismo, la barbarie, la civilización. En las fuentes, por ejemplo, por eso sí lo vimos. Y un poquito cuando vimos a López Larrabia, algunos juzgados que fueron los encargados de la parte laboral, la parte del patrono. Muy bien. Lo del salario, estamos bien. Bueno, ahí estamos. La última pregunta.
¿En qué trabajo la ley permite que se pague menos del salario mínimo? Aprendí. Trabajo por aprendices. Trabajo de aprendizaje. Muy bien. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí y el día de mañana pues están invitados con el señor Alan para poder estar. Es totalmente voluntario, nadie se sienta presionado, como nadie presionamos hoy. Yo creo que como alumno estaría yo agradecido de esos repasos, porque pues imagínense el sacrificio de hacerlo un día que el licenciado Alan pueda estar con su familia y va a sacrificar su tiempo mañana. Pero por favor, tratemos de estar ahí. Así es que pasen muy buena noche, les deseo el mejor de los éxitos el día del examen. Todas las preguntas, todas sin excepción, las vimos en clase. Todas las vimos en clase. Algunas, yo le estaba diciendo a los compañeros que me ayudaron, yo les decía, tomame nota para que no se me olvide, ¿va? Entonces, por favor, también usted estuvo ahí en clase, no le voy a preguntar nada de lo que no hayamos visto en clase. Así es de que el examen va a ser el de ese, solo estoy pendiente, solo quiero que ustedes me ayuden. El día viernes, no sé si comenzamos con la sección I, como lo dice Sofía. Los lunes empezamos Sí. con la ILIC. Con la I. Bueno, entonces no nos hagamos problemas, Sofía, anota de que el examen de la I va a ser a las 14:30 horas. Ok, Lick, está bien. Ahorita de paso se los mando en el chat. Ya todos lo saben y lo vamos a publicarte nosotros, son 14:30. El lunes. Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. Artículo 13, ¿de dónde es? Disculpe, es que solo esta duda tengo. Código de trabajo. Gracias, mi amor. Hablamos nosotros de los extranjeros, los idiomas también, de todo es en español. Bueno, ¿qué más, Sofía? Entonces tenemos la sección H a las, comenzamos 3:45 ahí, ¿va? A las 16 horas, a las 4 de la tarde. A las 4. Ah, va. ¿Está bien? Nota de una vez ustedes para que no se les olvide. Y ahí lo publicamos siempre, Sofía. Sí, ahorita lo voy a mandar. Va. Un fuerte abrazo, el mejor de los éxitos y nos vemos el día lunes, si Dios lo quiere, y el día de mañana con el licenciado Alan. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Gracias, Felicidades. licenciado. Gracias. Licenciado.